La paz de Dios esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. Estamos una vez más en este curso sobre los concilios de la iglesia. En el curso anterior, en el tema anterior, vimos sobre una etapa introductoria sobre los concilios. Y en el día de hoy, antes de iniciar sobre el concilio de Jerusalén, quiero hablarles un poco sobre este tema que es cristiano hebreo versus cristiano helenista. Y para hablar sobre el cristianismo hebreo y versus el cristianismo helenista, para poder ir después al concilio de Jerusalén, es necesario hablar o quiero comentarles una historia, no ciencia ficción, sino realmente una historia que pasó, que está en las Sagradas Escrituras, donde Dios escoge a un nómada, a una persona llamada Abraham, y le hace una promesa que va a ser padre de multitudes, padre de muchos hijos, y que va a tener una tierra prometida, y que ya no se va a llamar Abraham, sino Abraham. Y le dice a su esposa, que se llamaba Sarai, que se va a llamar Sara, que quiere decir princesa. Y ellos creen en esa palabra de Dios, por eso dicen que es el padre de la fe, porque tuvo fe en Dios, y aunque tenía todas las comodidades allí, en su tierra, se desplazó. Y bueno, y luego nace ya sus hijos, su nieto, Jacob, y conocemos ya que Jacob significa Israel. Luego ya van a Egipto, donde José los ayuda, pero ya con la muerte de ellos, resulta que el pueblo de Israel empieza a crecer, fortalecerse, pero entonces los egipcios ven con temeridad esta situación, y es así como lo empiezan a esclavizar, como lo empiezan con trabajos forzosos, que empiecen a permear, a flaquear sus creencias y todo lo que es ese crecimiento tan exponencial que ellos venían realizando. Pero en vez de eso, lo que sucede, así como en los primeros cristianos, que en vez de con todas esas persecuciones querer aplacar, lo que hace es crecer, y así empieza el pueblo de Israel en Egipto a crecer. Y pues Dios manda un tartamudo así como yo, de poca expresión, a que vaya a liberar al pueblo de Egipto. Y es así como en compañía de su hermano van a hacer esta misión. Y es como Israel es libre y empiezan a divagar, empiezan a deambular durante 40 años, para después un muchacho llamado Josué llegue a la tierra prometida que tanto el Señor había prometido. Y es así que empiezan a luchar, a buscar a conquistar esta tierra, porque ya está habitada. Y luego inicia allí lo que son los jueces, después de esta conquista, que empiezan a guiar, a impartir, pero tenían la necesidad ya este pueblo de tener un rey. Y es así como este pueblo, con necesidad de un rey, lo tienen. Y luego ya empieza con David, el rey David, después su hijo, pero en ese momento hay unas divisiones durante del pueblo del norte, ¿sí?, y el pueblo del sur. Y entonces, cuando empiezan a flaquear, llega un pueblo a dominarlo, llegan muchos pueblos a dominarlos, y se van extinguiendo uno y el otro, y esas personas, este pueblo de Israel, empiezan a una diáspora, a esparcirse por todo el Mediterráneo, por toda Asia, porque han sido conquistados, y Jerusalén ha sido destruida, y su templo también, y son sometidos. Pero llegan unos profetas que vienen así como tú, como yo, a anunciar, a denunciar también, y dan esa motivación, esa ayuda para que el pueblo siga perseverando en esas creencias que en esos entonces ya Moisés había instituido más de 600 preceptos, y se estaban desviando, pero los profetas llegan
a ayudar a fortalecer. Luego, por providencia de Dios, porque es así como Él lo decide, el pueblo de Israel llega de nuevo a su tierra. Algunos, ojo con este dato, muchos no regresan y siguen allí en esta cultura griega, que también después llega todo lo que son los filósofos y todos ellos. Luego empiezan una lucha por constituir el judaísmo, y es así como salen las diferentes castas, no las 12 tribus, porque las 12 tribus sale con Josué. Entonces estas castas empiezan a luchar a defender su fe, a defender el judaísmo, y ya luego pues conocemos con San Juan Bautista, con el propio Jesús. Ya Jesús tiene la pasión, muerte y resurrección, y llega a lo que es el momento tan esperado para muchos, como es Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, y viene todo este acontecimiento o peregrinaje o misión de irse formando más comunidades. Y es así como el cristianismo, ellos veían de que el cristianismo era, en ese entonces ellos eran unos judeocristianos que seguían los mismos preceptos de Moisés, más de 600, y donde ellos decían que tenían que ser circuncidados y que solo era un grupo homogéneo. Pero a medida que va pasando el tiempo se dan cuenta de que no es así, y que llegan paganos, llegan helenistas a estas comunidades, como la comunidad de Jerusalén. Ya luego se funda la comunidad de Antioquía, y resulta pues que a principios creían de que el cristianismo o seguir a Cristo solo eran para los judíos, y no es así. Ya después San Ignacio de Antioquía empieza a mencionar la palabra católico y cristiano, y es así como empiezan ya a no decir judíos sino cristianos. Pero entonces, en cuanto al cristiano hebreo y el cristiano helenista, debemos de resaltar que el cristiano hebreo es aquellos que seguían los preceptos, los judíos aférrimos, que seguían los preceptos de la ley de Moisés, ¿sí? Los preceptos, más de 613 preceptos si no estoy mal, y consideran de que para ser cristiano, los judíos en este caso debían de ser circuncidados, o los paganos, los que no eran judíos, debían ser circuncidados para ser cristianos. Pero en Antioquía no consideran esto. ¿Y es por qué? Porque los helenistas eran aquellos judíos que no eran tan rigurosos en seguir a capa y espada, o seguir a puño y letra, como dice allí, los preceptos. No eran tan ceñidos a lo que decía la ley de Moisés, y eran más liberales por todo lo que vivían de la cultura griega. Eran un poco más, podemos decir, libres en ese sentido, pero eran judíos, ¿sí? Creían, pero no eran como los cristianos hebreos, que eran aférrimos, que eran realmente seguidores de la ley de Moisés, del culto en el templo y todo ello. En cambio los helenistas eran un poco más liberales en ese sentido, aunque seguían pues la ley de Moisés, pero no con un pensamiento de que debía ser así a puño y letra, sino que eran más, como lo he venido repitiendo, abiertos a ese sentido. Y es como luego vemos en los Hechos de los Apóstoles, si no estoy mal, en el capítulo 6, ellos ven de que no tienen una misma ayuda, o los atienden los judeocristianos a los cristianos helenistas, y es así como los mismos apóstoles invitan a que formen esos 7 diáconos, como está uno de los más famosos, que es Esteban, el primer mártir de la iglesia. Entonces es esto lo que quiero darles a comprender sobre los cristianos hebreos y sobre los cristianos helenistas, sobre todas esas situaciones que se presentaron del porqué del helenismo, porque vienen de la cultura griega, pero eran judíos, y que para comprender de cuándo se hace esa fractura del helenismo y de esos cristianos, o los judíos helenistas y de los judíos hebreos, con el momento de la diáspora,
cuando ellos se van, porque han sido obligados, han sido sometidos, pero muchos de ellos no regresan, sino siguen viviendo allí porque se les da la oportunidad de que sigan viviendo en Babilonia, en estos pueblos mediterráneos que ellos estaban allí. Y eso se convierte en el pueblo helenista, por la cultura que vivían de los griegos. Y en cambio los judio-cristianos hebreos ya eran más ceñidos a lo que decían los preceptos de la ley de Moisés y todo lo que hablaban y la adoración y todo en el templo. Eran más ceñidos a ello. Vivían con más fervor. En cambio los helenistas no. Y por eso es importante hablar sobre este punto antes de llegar a lo que tiene que ver con el Concilio de Jerusalén, para poder comprender mucho mejor el Concilio de Jerusalén, que lo veremos en una próxima ocasión. Así pues, hermanos y hermanas, espero que haya sido de agrado esta historia y que sea de gran formación para nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Por último, te invito a que nos acompañes con tu oración en este proyecto de evangelización a través de los medios de comunicación, de las plataformas digitales que puedan existir, como nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Nuntiandi75, y así ayudarnos a compartir el Evangelio del día y las imágenes del Evangelio y las que se puedan compartir. Con esto, con el fin de llegar a muchas más personas. También a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, donde están viendo este video, y así apoyarnos en este proceso de evangelización. Así pues, hermanos, les agradecemos todo lo que puedan hacer con sus oraciones y su apoyo, compartiendo y darle me gusta. Dios te bendiga.